Saludos cordiales, queridos, apreciados y amados amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de Luciana Radio TV y del programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo. Un saludo para todos en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, España, Italia, Europa y hasta la última de la tierra. Un saludo a todos los hermanos y amigos que hacen posibles estas transmisiones y muy particularmente a nuestro director Ramón Díaz Bajaña y al hermano encargado de los ministerios internacionales Eduardo Salvador. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio y ante todo, toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero hablar acerca del perdón. Y en este sentido les pido a todos ustedes que por favor busquen el Salmo 32 y el Salmo 51. Léanlo, reflexiónenlo, medítenlo. Tomen las enseñanzas que estos dos libros nos dan, estos dos capítulos del libro de los Salmos nos dan acerca del perdón. Vamos a hacer una exhortación para todos ustedes que nos están escuchando en este momento y lo harán posteriormente aquellos, porque esta reflexión, al igual que toda la programación, queda grabada en esta plataforma. Pero muy particularmente quiero enfocar este mensaje para todos aquellos que ya son cristianos y cristianas y que tienen la necesidad de revisar cómo anda su vida. Tenemos todos la necesidad de revisar cómo anda nuestra vida. Reiteramos, el mensaje tiene que ver con el perdón. Muchas personas por mucho tiempo viven atormentadas por causa de sentirse culpables por algo que hicieron o por algo que está mal en sus vidas. Fue un pecado que cometieron o fue una mala decisión que tomaron. Saben que no pueden seguir así. Saben que necesitan cambiar, pero no saben qué hacer. No saben por dónde comenzar. Sufren, lloran, están amargados, se lamentan, tienen mucha furia, están muy tristes, se sienten avergonzados. Por lo menos sienten que las cosas en su vida no están bien y quieren cambiar. Una vez más, por lo menos, a pesar del laberinto emocional y espiritual en el cual se encuentran, es positivo que quieran cambiar, porque hay otras personas que a pesar de estar mal, tienen sus conciencias cauterizadas, ya que para estas otras personas lo bueno es malo y lo malo es bueno, es decir, no tienen discernimiento. No importa cuál sea tu situación. Hay una respuesta eficaz y contundente para ser liberados para siempre de esa mala condición. Estamos hablando del perdón que otorga y puede otorgar Dios y que quiere otorgar Dios. Los seres humanos, cristianos o no, constantemente cometen errores, cometen equivocaciones, cometen pecados, porque simplemente, reiteramos, somos humanos, somos pecadores. Pero las cosas no tienen que seguir siendo así. No tienen que seguir siendo así. En el libro de Salmos capítulo 51 leemos la historia de cuando el rey David fue confrontado por el profeta Natán
por causa de los terribles y abominables pecados que había cometido David. Al principio, antes de esta confrontación, por varios meses, luego que David cometió dichos pecados, su actitud no fue de arrepentimiento. Pero reiteramos, después que el profeta Natán lo confrontó a través de lo que Dios había puesto en su corazón, o por causa de lo que Dios puso en su corazón, fue que David comprendió cuán terrible había sido su pecado. Puedo decir que David clamaba y gritaba cuando entendió la bajeza, la repugnancia de su conducta. En Salmo 51, del 1 al 2, leemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es que cuando estamos tratando con la peor cosa que llevamos dentro, que se llama el pecado, no podemos andar con suavidad. Es la peor condición que llevamos dentro y tenemos que enfrentar eso con pasión, con fuerza, con intensidad. Porque es algo que nos contamina, es algo que nos enferma, es algo que nos destruye, es algo que daña nuestras relaciones con otras personas y ante todo nos aparta y nos separa de Dios, porque debemos recordar cuán terrible es el pecado, que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y nadie debería estar frío, apático frente al pecado, porque es algo desastroso. Al seguir leyendo este Salmo 51, podemos apercibirnos de los estragos que en la vida de David, como en la vida de cualquier persona, causa el pecado. También podemos leer en concordancia acerca de estos estragos por causa del pecado en el Salmo 32. Pero la historia de David cambió. Así lo leemos también. Y por aparte, en el Salmo 32, cuando él describe las consecuencias del perdón de Dios. Pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios es liberador. Y cuando hablamos de liberador, no solamente estamos hablando de aquello de ir a la eternidad, a la vida eterna, sino que también la falta de sabiduría, la falta de inteligencia, o sea, la insensatez que produce el pecado en las personas, también es liberada de nosotros. Ahora, con esto no estamos diciendo que no asumiremos las consecuencias del pecado. Porque si pedimos perdón a Dios y recibimos su perdón, no significa que no vamos a resarcir el daño que hayamos causado, el mal que hayamos cometido. Recibir perdón no es eximirnos de nuestras responsabilidades. Lo que estamos diciendo es que a través del perdón de Dios, el Señor provocará en nosotros un cambio profundo, un cambio real, un cambio verdadero, genuino, legítimo y permanente en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Todos los días, cada vez que oremos y tengamos un tiempo para meditar, tenemos que examinarnos. Y tenemos que exponernos a Dios. Un tanto como nos dice Salmo 139, examíname, Dios.
No somos buenos. Que eso nunca se nos olvide. Nadie puede someterse o aparecerse delante de Dios como inocente. Todos somos malos. Todos somos pecadores. Y el único que hace la diferencia en nuestras vidas se llama Jesucristo. No nuestras buenas acciones, no nuestra religiosidad, no nuestras costumbres, no nuestras tradiciones. Somos, como dice uno de los profetas, una llaga podrida por causa de la maldad y el pecado que habita en nosotros. Tenemos que examinarnos y exponernos a Dios para que Él nos examine y nos muestre cuál es nuestra condición. Es un tanto, como nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 especialmente. La palabra muestra nuestra condición, la palabra de Dios. Y para eso hay que leerla y estudiarla. Muchas personas andan perdidas porque no leen la Biblia, porque no la estudian, porque no se someten a lo que ella dice, porque no se miran al espejo que ella es y representa. Someternos a Dios para ver cuál es nuestra condición. Confesarle a Dios nuestros pecados es un deber y una gran necesidad. Como decía al principio, este mensaje que más es una exhortación puede ser para cualquier persona que nos esté escuchando, pero muy especialmente para personas cristianas. Sin importar cuál sea tu denominación, examinarnos porque muchas veces andamos haciendo mal las cosas. La posibilidad de pecar es algo común en cualquier ser humano, sea de pensamiento, palabras, acciones y omisión. Pero siempre debemos pedirle perdón a Dios por las cosas que hayamos hecho, que por supuesto sean de aquellas contrarias a su voluntad, la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Sea que recordemos lo que hicimos o lo que no hicimos, simplemente, Señor, perdóname. Y si identificamos la conducta, se lo decimos, Señor, pequé de esto, pequé de lo otro. Pero si no nos recordamos, Señor, perdóname aún por aquello que cometí, que es contra tu voluntad, pero no me acuerdo. Recordemos, el perdón de Dios es libertador. Y yo necesito esa liberación en mi vida. Y tú necesitas esa liberación en tu vida, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, de la maldad y de un estilo de vida totalmente corrupto, maléfico, maligno y deshonesto. No existe mayor bendición para todo ser humano que no sea el tener paz, alegría y tranquilidad en su alma. Y eso solamente se recibe plenamente cuando recibimos el perdón de parte de Dios. Leamos lo que nos dice 1 Pedro 4:3, de forma enérgica, de forma contundente, para ti, para mí y para todos. Basta ya, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías. Si somos cristianos de verdad, y no se trata de que seamos perfectos, pero tiene que haber un basta ya, ya basta de estar viviendo como nos da la gana, de estar pecando a diestra y siniestra, de estar viviendo alejados de Dios, de pensar que podemos gobernar nuestras propias vidas. Ya basta. Tu Padre, tu Creador, te está llamando. Escúchalo, te está llamando tu Creador. Te está buscando, te está esperando. En Lucas 15, versículo del 11 al 32, nos invita
nos invita el Señor a que le busquemos y lo vamos a encontrar. En este pasaje que les invito a ustedes que lo busquen y lo lean en la Biblia, Lucas 15, el 11 al 32, está la historia o parábola del hijo pródigo. Por más perdido que estaba su hijo, su padre le estaba esperando para salvarlo, transformarlo y darle una nueva oportunidad. Claro que este hijo reconoció su condición. Claro que este hijo tuvo que despertar, tuvo que volver en sí. Estaba, por decirlo así, estaba mal de la cabeza, estaba mal del alma, estaba torcido, estaba pervertido. Y despertó y sabía que había una respuesta en Dios. La respuesta no está en el mundo, la respuesta no está en el pecado, la respuesta no está en la carnalidad, la respuesta está en Dios. Porque tu mayor necesidad y mi mayor necesidad no es el dinero, no es la fama, no es la fortuna, es la vida eterna que solamente podemos recibir por medio de Jesucristo. ¿No quieres esto para ti? Nos dice Isaías 1:18, hablando Dios, venid luego. Venid luego es, vengan ya, despierten, reaccionen, recapaciten. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la intención de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el anhelo de Dios por hacer algo por ti y por hacer algo por mí. En cuanto a ser perdonados. Tú necesitas el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Recordemos lo que nos dice Isaías 53:5 en referencia a nuestro Señor Jesucristo por la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta parte que dice, por su llaga fuimos nosotros curados, el enfoque principal de esta parte es, el Señor tiene el poder suficiente y contundente para cortar en nuestras vidas la influencia del pecado aquí y para siempre, ahora y para siempre. ¿Por qué perdernos esta bendición? ¿Por qué perdernos esta bendición por un minuto de placer? ¿Por qué perdernos esta bendición por cosas que se acaban, por cosas que terminan, por cosas que no tienen un valor real, por cosas que no añaden valor a nuestras vidas? Por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jesucristo no vino a esta tierra para fundar una nueva religión y para que la gente en su nombre ande entretenida o entreteniéndose. Vino a lidiar con el mayor problema que tenemos nosotros, que se llama el pecado. Y su poder y su sacrificio tienen toda la eficacia para lidiar con este problema de nosotros. Principalmente, darnos su perdón. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si le confesamos a Él nuestros pecados, Él nos perdona y con su sangre nos limpia. Esto es algo para todos los días, porque como hemos desarrollado en el transcurso de esta exhortación, siempre fallamos por algo, pero necesitamos estar delante de Él constantemente clamando por su perdón y por su misericordia. Y tengamos la plena certeza que ante ese reconocimiento de humildad de nosotros,
y de inferioridad de nosotros y de maldad de nosotros, Él va a intervenir en nuestras vidas para restaurarnos, para transformarnos, para darnos la libertad que necesitamos, para que dejemos de estar haciendo las cosas mal, para que a nosotros vuelva la cordura, el equilibrio. Él vino a darle libertad a los cautivos. Él vino a darle libertad a los cautivos. Esa cautividad, volvemos a decir lo mismo, es el pecado y las consecuencias del pecado en nuestra mente. Inclusive cualquier falta de inteligencia y cualquier falta de sabiduría también es una cautividad, y Él vino a darnos libertad de eso también. Vamos a concluir recordando lo que nos dice Apocalipsis 3:20. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando la puerta de mi corazón. Él está tocando la puerta de sus corazones, nuestros corazones. Déjenlo entrar. Déjenlo entrar. Y este pasaje se enfoca principalmente en que nos rindamos a Él. Basta ya de vivir como nos da la gana. Es tiempo de rendirnos ante Dios. Necesitamos su libertad obrando en nuestras vidas. Y esto solo es posible a partir del perdón de Él, a partir de su perdón y a partir de que le confesemos a Él nuestros pecados siempre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. El mensaje ha sido compartido a nuestros hermanos y amigos en esta plataforma. Te pedimos, Dios, que tu gracia, tu bondad, tu amor y tu misericordia obre a favor de todos nosotros, de manera que el poder tuyo nos libere y nos transforme. Perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad y libéranos de toda opresión. Pon en nosotros la mente de Cristo, que se manifieste la mente de Cristo, que tengamos un corazón como el tuyo, Señor, que anhele lo que tú anhelas y que viva según como tú vives, Señor, en santidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos de Santa Lucía Canta para Cristo y Luciana Radio TV, especialmente hermano Ramón y hermano Eduardo, gracias por esta oportunidad. Muchas bendiciones y será hasta la próxima, si así nuestro Dios nos lo permite. Nuevamente, muchas gracias y bendiciones.